¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero significado de la vida y la muerte? Y cómo todo lo que vivimos hoy, nuestros desafíos, alegrías y sufrimientos, de alguna manera están conectados con un ciclo eterno que se refleja desde los primeros días de la humanidad hasta nuestros días. En el video de hoy, vamos a sumergirnos en un fascinante viaje, explorando los misterios profundos y las lecciones eternas que la Biblia tiene para ofrecernos. Acompáñanos en cada capítulo, porque vamos a desentrañar los ciclos de vida y muerte, y cómo la resurrección nos muestra que cada final es, en realidad, un nuevo comienzo. Prepárate para entender cómo la Biblia no es solo un libro del pasado, sino una guía viva que, hasta hoy, moldea nuestros destinos y nos enseña a vivir con propósito y esperanza. ¿Qué significan los ciclos de la vida? ¿Por qué todo lo que sucede en nuestro viaje tiene un propósito divino? ¿Y cómo el concepto de la muerte puede ser la clave para entender la eternidad? Estas y otras preguntas serán respondidas en cada parte de este estudio, que va desde el origen de la vida hasta la promesa de un futuro eterno y lleno de luz. Si alguna vez te has cuestionado sobre el ciclo de la vida y cómo afecta nuestro destino, este video es para ti. No pierdas tiempo, continúa viendo y déjate sorprender con las revelaciones que te esperan. Porque el verdadero viaje comienza ahora. La inspiración divina y el propósito de la Biblia. Una de las cuestiones más profundas sobre la Biblia es si fue inspirada por Dios o creada exclusivamente por los hombres. La tradición judeocristiana sostiene que la Biblia es la palabra de Dios, pero también reconoce que fue escrita por manos humanas en contextos históricos específicos. Esta dualidad, lo divino y lo humano, es una de las características más fascinantes de la Biblia. Por un lado, contiene historias profundamente humanas, llenas de fallos y contradicciones. Por otro, ofrece una visión de algo eterno y trascendental. Reflexión: si la Biblia es tanto divina como humana, ¿cómo moldea eso nuestra visión de la espiritualidad? Tal vez esto nos enseñe que lo sagrado no está separado del mundo, sino presente en nuestra cotidianidad, en nuestras acciones y relaciones. La preservación y transmisión de la Biblia. Después de ser escrita, la Biblia pasó por un largo proceso de preservación y transmisión. Al principio, los textos se registraron en pergaminos, que eran copiados manualmente por escribas. Cada copia era un trabajo meticuloso, ya que se creía que cualquier error podía comprometer el mensaje divino. Con el tiempo, la Biblia fue traducida a varios idiomas, comenzando con la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, y, posteriormente, la Vulgata, traducción al latín. Estos esfuerzos garantizaron que su mensaje llegara a personas de diferentes culturas y épocas. Reflexión: ¿qué estamos haciendo hoy para preservar nuestras historias y valores? Vivimos en un mundo digital donde todo puede registrarse, pero ¿estamos asegurando que aquello que realmente importa será recordado? Capítulo 1. El origen de la Biblia, la cuna de la palabra. La Biblia, una de las mayores obras de la humanidad, no nació como un libro único, sino como una colección de textos, tradiciones orales y registros históricos. Su origen se remonta a tiempos primitivos, cuando el ser humano buscaba comprender su lugar en el cosmos. Para entender cómo surgió, es esencial sumergirse en el contexto histórico, cultural y espiritual de las civilizaciones que dieron vida a sus escritos. Este capítulo explora los comienzos de la Biblia, desde sus raíces orales hasta su compilación escrita, arrojando luz sobre su formación y propósito. El contexto histórico y cultural. Las primeras narrativas que componen la Biblia surgieron en un contexto de sociedades agrarias y tribales, donde la transmisión oral era la principal forma de preservar el conocimiento.
Antes de la invención de la escritura, las historias se transmitían de generación en generación mediante canciones, poemas y narraciones. En el caso de los hebreos, un pueblo nómada que se estableció en la región del Medio Oriente, sus tradiciones comenzaron a registrarse hacia el segundo milenio AC, tras el desarrollo de los primeros sistemas de escritura, como el cuneiforme en Mesopotamia y los jeroglíficos en Egipto. La escritura hebrea, derivada del alfabeto fenicio, fue crucial para la preservación de estas historias. Reflexión: ¿qué motivó a estas comunidades a registrar sus tradiciones? En aquella época, la memoria colectiva era la base de la identidad cultural. Registrar estas historias significaba garantizar que sus creencias, valores y experiencias no se perdieran con el tiempo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos, hoy en día, creando algo que pueda perdurar y resonar en las generaciones futuras? La formación de las tradiciones orales. Mucho antes de la existencia de pergaminos o papiros, la Biblia era un conjunto de historias contadas junto a fogatas, en reuniones comunitarias o durante rituales religiosos. Estas narrativas orales no eran simplemente historias, sino una forma de enseñar valores, preservar la historia de un pueblo y fortalecer su identidad espiritual. Entre las tradiciones orales más antiguas encontramos los relatos del Génesis, como la creación, el diluvio y las historias de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Estos relatos no eran únicamente registros históricos, sino también alegorías que explicaban la relación entre Dios y la humanidad. Reflexión: ¿por qué estas historias siguen resonando hoy en día? Tal vez porque abordan temas universales, como el deseo de comprender nuestros orígenes y el misterio de lo divino. Estas historias son como espejos que reflejan nuestras dudas y aspiraciones más profundas. El primer paso hacia la escritura, el papel de los patriarcas. Con el tiempo, las tradiciones orales comenzaron a registrarse mediante escribas, un grupo altamente cualificado en las sociedades antiguas. En el contexto hebreo, esto ocurrió en medio de exilios, conquistas y momentos de crisis, cuando era urgente preservar la identidad de un pueblo. Durante el exilio babilónico, por ejemplo, los hebreos enfrentaron el riesgo de perder sus tradiciones debido a la dispersión de su pueblo. Fue en este periodo cuando muchos estudiosos creen que se empezaron a compilar los primeros textos bíblicos, como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Reflexión: en tiempos de dificultad, las personas suelen recurrir a la espiritualidad para encontrar sentido y esperanza. ¿Acaso no hacemos lo mismo hoy en día? Las crisis nos impulsan a buscar nuestras raíces espirituales, al igual que sucedió con los hebreos. La influencia de las culturas antiguas. La Biblia no surgió en un vacío. Su formación fue influenciada por culturas y civilizaciones vecinas, como los babilonios, los egipcios y los cananeos. Por ejemplo, el relato del diluvio en el Génesis tiene paralelismos con la epopeya de Gilgamesh, una antigua narrativa mesopotámica. Estas influencias no disminuyen la originalidad de la Biblia, sino que muestran cómo los hebreos reinterpretaron historias e ideas para reflejar su propia visión de Dios y del mundo. Esto demuestra la universalidad de la búsqueda humana de lo trascendental. Reflexión: ¿la interacción entre culturas enriquece o diluye nuestras creencias? En el caso de la Biblia, vemos que el diálogo entre diferentes tradiciones resultó en una obra que trasciende las fronteras culturales. ¿Estamos abiertos hoy a aprender de otras culturas, como hicieron los hebreos? La inspiración divina y el propósito de la Biblia. Una de las cuestiones más profundas sobre la Biblia es si fue inspirada por Dios o creada exclusivamente por los hombres. La tradición judeocristiana sostiene que la Biblia es la palabra de Dios,
pero también reconoce que fue escrita por manos humanas en contextos históricos específicos. Esta dualidad, lo divino y lo humano, es una de las características más fascinantes de la Biblia. Por un lado, contiene historias profundamente humanas, llenas de fallos y contradicciones. Por otro, ofrece una visión de algo eterno y trascendental. Reflexión: si la Biblia es tanto divina como humana, ¿cómo moldea eso nuestra visión de la espiritualidad? Tal vez esto nos enseñe que lo sagrado no está separado del mundo, sino presente en nuestra cotidianidad, en nuestras acciones y relaciones. La preservación y transmisión de la Biblia. Después de ser escrita, la Biblia pasó por un largo proceso de preservación y transmisión. Al principio, los textos se registraron en pergaminos, que eran copiados manualmente por escribas. Cada copia era un trabajo meticuloso, ya que se creía que cualquier error podía comprometer el mensaje divino. Con el tiempo, la Biblia fue traducida a varios idiomas, comenzando con la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, y, posteriormente, la Vulgata, traducción al latín. Estos esfuerzos garantizaron que su mensaje llegara a personas de diferentes culturas y épocas. Reflexión: ¿qué estamos haciendo hoy para preservar nuestras historias y valores? Vivimos en un mundo digital donde todo puede registrarse, pero ¿estamos asegurando que aquello que realmente importa será recordado? La Biblia como reflejo de la condición humana. A lo largo de la historia, la Biblia ha sido utilizada tanto como herramienta de opresión como de liberación. Por un lado, se usó para justificar guerras, esclavitud y divisiones. Por otro, inspiró movimientos de justicia, derechos humanos y transformación social. Esto refleja la complejidad de la humanidad misma: somos capaces de lo peor y de lo mejor. La Biblia, al retratar esta dualidad, nos desafía a confrontar nuestros propios errores y a buscar un camino mejor. Reflexión: ¿estamos usando nuestras creencias para construir puentes o muros? La Biblia nos invita a mirar más allá de nuestras diferencias y a reconocer la humanidad compartida. Conclusión: una invitación a la reflexión. El origen de la Biblia es más que una historia de escritura y preservación. Es la historia de la búsqueda humana de lo divino, de la verdad y del significado. Nos recuerda que, en medio de las incertidumbres de la vida, hay algo más grande que nos conecta. Pregunta final: ¿estamos dispuestos a escuchar el mensaje que resuena en las páginas de la Biblia y aplicarlo en nuestras vidas? ¿O estamos, como tantas veces en la historia, atrapados en nuestras propias limitaciones, incapaces de ver lo eterno en lo cotidiano? Se continuaré con este nivel de profundidad para los próximos capítulos en español si estás de acuerdo. Capítulo 2. La evolución de la Biblia, del manuscrito al libro sagrado. El viaje de la Biblia desde un conjunto disperso de escritos hasta convertirse en el libro más influyente de la humanidad no fue un proceso sencillo ni rápido. En este capítulo, exploraremos cómo los manuscritos iniciales, escritos en condiciones muchas veces precarias, se transformaron en un texto consolidado, transmitido a través de los siglos. Analizaremos también cómo su evolución refleja los cambios culturales, políticos y tecnológicos de la historia humana. Los primeros manuscritos, el frágil comienzo. La Biblia comenzó como una serie de textos escritos en diferentes épocas y lugares. Los materiales utilizados para registrar estos textos variaban desde tablillas de arcilla hasta papiros y pergaminos. Cada soporte tenía limitaciones, como la fragilidad del papiro o la dificultad de acceso al pergamino, lo que hacía que la preservación de los textos fuera un desafío monumental. Los primeros manuscritos bíblicos, como los rollos del Mar Muerto,
nos ofrecen un vistazo al esfuerzo humano por preservar las palabras sagradas. Estos textos, escritos en hebreo, arameo y griego, revelan una diversidad de estilos y enfoques. En ellos se encuentran relatos históricos, leyes, poesías y profecías. Reflexión: la fragilidad de estos primeros materiales nos recuerda la vulnerabilidad del conocimiento humano. ¿Cuántos otros textos o ideas se habrán perdido en el tiempo simplemente por no haber sido preservados adecuadamente? Esto nos invita a valorar los esfuerzos por registrar y proteger las ideas que consideramos valiosas hoy. El papel de los escribas, los guardianes del texto. Los escribas desempeñaron un papel crucial en la transmisión de la Biblia. En las culturas antiguas, este grupo selecto de personas era responsable de copiar los textos a mano, asegurándose de que cada palabra se replicara con precisión. Para los hebreos, la labor de los escribas era no solo un trabajo técnico, sino un acto de devoción. Cada copia era realizada con un profundo respeto por el texto, siguiendo reglas estrictas que incluían el lavado ritual antes de escribir el nombre de Dios. La dedicación de los escribas fue esencial para mantener la integridad de los textos bíblicos a lo largo de los siglos. Sin embargo, el proceso manual también dio lugar a variaciones textuales, ya que incluso el más minucioso de los escribas no era inmune a cometer errores. Reflexión: la labor de los escribas destaca la importancia de la precisión y la paciencia. En un mundo donde la inmediatez a menudo se antepone a la calidad, ¿qué podemos aprender de su dedicación y enfoque meticuloso? La Septuaginta, una Biblia para el mundo helenístico. Con la expansión del Imperio griego bajo Alejandro Magno, el griego se convirtió en la lengua franca del mundo antiguo. Esto llevó a la creación de la Septuaginta, una traducción al griego del Antiguo Testamento, realizada en Alejandría durante el siglo III a.C. La Septuaginta no solo permitió que las escrituras hebreas fueran accesibles a una audiencia más amplia, sino que también introdujo nuevas interpretaciones y matices al texto original. Este proceso de traducción fue más que un acto técnico, fue una reinterpretación cultural y teológica que influyó profundamente en el desarrollo posterior de la Biblia. Reflexión: la traducción es un acto de puente entre culturas, pero también puede ser una fuente de malentendidos. ¿Cómo aseguramos que nuestras ideas sean comprendidas en un mundo tan diverso? El canon bíblico, decidiendo qué textos incluir. Uno de los momentos clave en la evolución de la Biblia fue la formación del canon, es decir, la decisión de qué textos serían considerados sagrados y cuáles quedarían fuera. Este proceso no fue uniforme ni rápido, tomó siglos y estuvo marcado por intensos debates teológicos y políticos. Por ejemplo, en el judaísmo, el canon del Tanaj, Antiguo Testamento, se consolidó en el siglo I después de Cristo, mientras que en el cristianismo, el canon del Nuevo Testamento no fue oficialmente reconocido hasta el siglo IV después de Cristo. Las diferencias entre las tradiciones cristianas, católica, ortodoxa y protestante, en cuanto al número de libros incluidos en la Biblia reflejan las complejidades de este proceso. Reflexión: ¿quién tiene la autoridad para decidir qué es sagrado? Esta pregunta no solo aplica al pasado, sino que sigue siendo relevante en nuestras sociedades modernas. ¿Cómo definimos lo que es valioso y digno de ser preservado? La tecnología revoluciona la Biblia, de manuscritos a imprentas. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV marcó un punto de inflexión en la historia de la Biblia. Antes de la imprenta, las copias de la Biblia eran extremadamente costosas y solo estaban al alcance de monasterios, iglesias y nobles. La primera Biblia impresa, conocida como la Biblia de Gutenberg, democratizó el acceso al texto sagrado.
Con la impresión masiva, la Biblia se convirtió en un libro accesible para la gente común, lo que tuvo un impacto profundo en la espiritualidad y en la educación. La Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero, aprovechó esta tecnología para difundir sus ideas y promover la lectura personal de la Biblia. Reflexión: la tecnología tiene el poder de transformar nuestras vidas, pero también plantea desafíos. ¿Cómo estamos usando las herramientas modernas para promover el conocimiento y la espiritualidad? La diversidad de versiones, una Biblia para cada contexto. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido traducida a más de 3.000 idiomas, lo que la convierte en el libro más traducido del mundo. Cada traducción busca hacer que el texto sea comprensible y relevante para una audiencia específica, pero también refleja las perspectivas teológicas y culturales de sus traductores. Las diferencias entre versiones, como la Reina Valera en español o la King James en inglés, muestran cómo la interpretación de la Biblia puede variar según el contexto histórico y cultural. Reflexión: la diversidad de versiones nos recuerda que el conocimiento no es estático, sino dinámico. ¿Estamos abiertos a reinterpretar nuestras creencias a la luz de nuevos contextos? La Biblia hoy, una guía temporal. A pesar de los cambios en la sociedad, la Biblia sigue siendo una fuente de inspiración, consuelo y debate. Su capacidad para adaptarse a diferentes épocas y culturas es testimonio de su relevancia universal. En un mundo cada vez más secular, la Biblia sigue planteando preguntas profundas sobre la moralidad, el propósito y la trascendencia. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra humanidad y nuestra conexión con lo divino. Reflexión: ¿estamos aprovechando la sabiduría de textos antiguos como la Biblia para enfrentar los desafíos modernos, o los estamos ignorando en nuestra búsqueda de soluciones inmediatas? Conclusión: un viaje que continúa. La evolución de la Biblia, desde los manuscritos hasta su forma moderna, es una historia de perseverancia, innovación y fe. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo sagrado y a considerar cómo nuestras acciones hoy darán forma al legado que dejaremos para el futuro. Pregunta final: si la Biblia pudo adaptarse y sobrevivir a través de los siglos, ¿qué podemos aprender de su historia para enfrentar los retos de nuestro tiempo? Capítulo 3. Los grandes temas de la Biblia, una mirada a las lecciones universales. La Biblia no es solo una colección de textos históricos o religiosos, sino también un compendio de temas universales que han resonado en la humanidad a lo largo del tiempo. En este capítulo, exploraremos algunos de los grandes temas que atraviesan sus páginas: la creación, el amor, el sufrimiento, la justicia, el perdón y la esperanza. También reflexionaremos sobre cómo estas ideas siguen siendo relevantes en la actualidad, guiándonos en nuestras vidas personales y colectivas. La creación, el origen de todo. Desde las primeras palabras del Génesis, la Biblia establece una narrativa sobre el origen del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Este relato no solo busca explicar cómo surgió todo, sino también establecer una conexión íntima entre el Creador y la creación. La creación es presentada como un acto de amor, donde cada elemento tiene un propósito y un lugar en el diseño divino. En un mundo donde la ciencia y la religión a menudo se ven como opuestos, este relato plantea preguntas profundas. ¿Podemos reconciliar el relato bíblico de la creación con las teorías científicas modernas? Más allá de la literalidad, el relato nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural y nuestra responsabilidad como sus cuidadores. Reflexión: la creación nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. ¿Estamos cuidando de nuestro planeta y de nuestras relaciones con el mismo respeto y amor con el que, según la Biblia, Dios creó el mundo?
El amor, el mandamiento supremo. Uno de los temas más recurrentes en la Biblia es el amor. Desde el amor entre parejas en el Cantar de los Cantares hasta el amor sacrificial de Cristo en el Nuevo Testamento, la Biblia presenta el amor como la fuerza central que une a la humanidad con lo divino. Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, Mateo 22, 37-40. Este mensaje, aunque simple en palabras, es profundamente desafiante en la práctica. ¿Cómo amamos a los demás en un mundo marcado por divisiones, desigualdades y conflictos? Reflexión: el amor es una elección activa, no solo un sentimiento. ¿Qué acciones estamos tomando para reflejar este amor en nuestras vidas diarias? El sufrimiento, un camino hacia la transformación. La Biblia no evita abordar el tema del sufrimiento. Desde las pruebas de Job hasta la crucifixión de Jesús, el sufrimiento es presentado como una experiencia universal que, aunque dolorosa, puede tener un propósito redentor. Job, por ejemplo, demuestra que incluso en medio de la adversidad, la fe y la perseverancia pueden llevar a una mayor comprensión y renovación espiritual. En nuestra sociedad moderna, a menudo buscamos evitar el sufrimiento a toda costa. Sin embargo, las narrativas bíblicas nos enseñan que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer, aprender y encontrar un significado más profundo. Reflexión: ¿estamos viendo nuestras pruebas como obstáculos insuperables o como oportunidades para crecer y transformar nuestras vidas? La justicia, un principio inquebrantable. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús, la justicia es un tema central en la Biblia. Dios es presentado como un juez justo que aboga por los oprimidos y castiga a los malvados. Los profetas, como Amós y Miqueas, claman por una sociedad donde la justicia y la misericordia prevalezcan, que fluya la justicia como un río, y la rectitud como un arroyo inagotable, Amós 5:24. En un mundo donde la injusticia sigue siendo prevalente, este tema nos desafía a actuar en defensa de los marginados y a cuestionar las estructuras que perpetúan la desigualdad. Reflexión: la justicia no es solo un ideal abstracto, sino una responsabilidad práctica. ¿Cómo estamos contribuyendo a un mundo más justo? El perdón, el camino hacia la libertad. El perdón es otro tema recurrente en la Biblia, desde la reconciliación entre hermanos hasta el perdón ofrecido por Cristo en la cruz. En el Padre Nuestro, se nos enseña a perdonar a los demás como Dios nos perdona, Mateo 6:12. Este acto, aunque difícil, es esencial para la sanación personal y comunitaria. En una sociedad donde los rencores y las divisiones son comunes, el perdón puede parecer una debilidad. Sin embargo, la Biblia lo presenta como una fuerza liberadora que rompe las cadenas del odio y permite la verdadera reconciliación. Reflexión: perdonar no significa olvidar, sino liberar el peso del resentimiento. ¿Qué heridas necesitamos sanar para avanzar hacia una vida más plena? La esperanza, una luz en la oscuridad. La Biblia está impregnada de esperanza, desde las promesas hechas a Abraham hasta la visión del Apocalipsis en el libro de Apocalipsis. La esperanza bíblica no es un simple optimismo, sino una confianza profunda en que Dios cumplirá sus promesas y restaurará todas las cosas. En tiempos de incertidumbre y desesperanza, este mensaje sigue siendo un ancla para millones de personas. La esperanza no niega la realidad del sufrimiento, sino que ofrece una perspectiva más amplia en la que el bien último prevalecerá. Reflexión: la esperanza nos invita a mirar más allá de las circunstancias presentes. ¿Cómo podemos mantener la esperanza viva en nuestras vidas y compartirla con quienes nos rodean? La relevancia actual de los temas bíblicos.
A pesar de haber sido escritos hace miles de años, los grandes temas de la Biblia siguen siendo profundamente relevantes. Nos desafían a reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestras relaciones y nuestro propósito en la vida. Más allá de las diferencias culturales y temporales, estos temas trascienden el tiempo y el espacio, uniéndonos como seres humanos en busca de significado. Reflexión: ¿estamos permitiendo que estas lecciones universales moldeen nuestras vidas, o las estamos dejando de lado en nuestra búsqueda de lo material y lo inmediato? Conclusión: las lecciones eternas de la Biblia. Los grandes temas de la Biblia no son solo ideas abstractas, sino principios prácticos que pueden guiarnos en nuestra vida diaria. Nos recuerdan que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos una humanidad común y un deseo universal de amor, justicia, perdón y esperanza. Pregunta final: si los temas de la Biblia han resonado a lo largo de los siglos, ¿cómo podemos aplicarlos hoy para construir un mundo mejor? Capítulo 4. La Biblia como guía espiritual, herramienta para la reflexión y la transformación. La Biblia no solo es un texto sagrado, sino también una brújula espiritual que ha servido como guía para millones de personas en su búsqueda de propósito, significado y conexión con lo divino. Este capítulo explorará cómo la Biblia actúa como una herramienta de reflexión personal y transformación espiritual, ofreciendo respuestas a las preguntas más profundas de la humanidad. La naturaleza transformadora de las Escrituras. Desde sus primeras páginas, la Biblia invita al lector no solo a comprender su mensaje, sino también a ser transformado por él. En Hebreos 4:12, se afirma: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta descripción muestra que las Escrituras tienen un poder único para revelar verdades internas y catalizar cambios profundos. La transformación bíblica no es un proceso instantáneo, sino un viaje continuo. A medida que una persona lee y medita en sus palabras, comienza a ver su vida a través de una lente diferente, identificando áreas de crecimiento y reconociendo el llamado a una vida más plena y significativa. Reflexión: ¿estamos permitiendo que la Biblia sea una herramienta de cambio en nuestras vidas, o solo la vemos como un texto histórico o religioso? La Biblia y el autoconocimiento. Uno de los aspectos más destacados de la Biblia es su capacidad para confrontarnos con nuestras propias verdades. Historias como la de David y Betsabé o la de Pedro negando a Jesús nos recuerdan que incluso las personas más cercanas a Dios son falibles. Estas narrativas no solo muestran debilidades humanas, sino que también ofrecen un espejo en el que podemos vernos reflejados. El Salmo 139, 23-24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este llamado a la introspección es central en la vida espiritual, ya que el autoconocimiento es el primer paso hacia la transformación. Reflexión: ¿estamos dispuestos a enfrentarnos a nuestras propias debilidades y buscar activamente una transformación espiritual? La oración y la meditación, claves para interiorizar el mensaje bíblico. La Biblia no solo debe leerse, debe ser vivida y experimentada a través de la oración y la meditación. En Salmos 1:2, se dice: en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La meditación en las Escrituras permite que sus enseñanzas penetren profundamente en el corazón y la mente, transformando no solo lo que hacemos, sino también cómo pensamos y sentimos. La oración, por otro lado, actúa como un diálogo con Dios, en el que buscamos no solo pedir, sino también escuchar y discernir su voluntad.
Estas prácticas combinadas crean un espacio donde el lector puede experimentar una conexión más profunda con el mensaje divino. Reflexión: estamos dedicando tiempo no solo a leer, sino a meditar y orar sobre las palabras que encontramos en las Escrituras. El poder de las historias bíblicas en la vida moderna. Las historias de la Biblia no son meros relatos del pasado, sino ejemplos vivos que ofrecen lecciones para el presente. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, desafía nuestras nociones de quién merece nuestro amor y cuidado. Mientras que la historia del éxodo del pueblo de Israel nos inspira a buscar libertad y justicia en nuestras propias vidas. Estas narrativas tienen el poder de atravesar barreras culturales y temporales, mostrándonos que los problemas humanos, el miedo, la incertidumbre, la injusticia, son universales y atemporales. Al reflexionar sobre estas historias, encontramos guía y consuelo para nuestras propias luchas. Reflexión: estamos permitiendo que las lecciones de estas historias moldeen nuestras decisiones y perspectivas en el mundo actual. La Biblia como fuente de esperanza en tiempos de crisis. En momentos de incertidumbre y dificultad, la Biblia ha sido una fuente inagotable de consuelo para muchos. Versículos como Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Han sostenido a generaciones enteras en tiempos de adversidad. La esperanza que ofrece la Biblia no está basada en una negación de la realidad, sino en una confianza profunda en que el sufrimiento y las pruebas no tienen la última palabra. Este mensaje resuena especialmente en el Nuevo Testamento, donde la resurrección de Cristo se presenta como la victoria final sobre el sufrimiento y la muerte. Reflexión: ¿estamos buscando en la Biblia consuelo y guía en momentos de crisis, o estamos tratando de enfrentar nuestras dificultades solos? La Biblia como manual ético y moral. Además de su dimensión espiritual, la Biblia también ofrece un marco ético y moral que ha influido profundamente en la civilización occidental y más allá. Los 10 mandamientos, por ejemplo, no solo establecen normas de conducta individual, sino también principios para la convivencia social. Jesús profundizó este marco ético al enfatizar el amor como la base de toda acción moral: ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39. Esta enseñanza, aunque sencilla, tiene implicaciones radicales en cómo tratamos a los demás, especialmente a los marginados y vulnerables. Reflexión: ¿estamos viviendo de acuerdo con los principios éticos y morales que la Biblia nos enseña, o estamos permitiendo que nuestras propias prioridades egoístas dicten nuestras acciones? La transformación comunitaria a través de las Escrituras. La Biblia no solo transforma individuos, sino también comunidades. En el libro de Hechos, vemos cómo la iglesia primitiva se unió en torno a las enseñanzas de Cristo, compartiendo recursos y apoyándose mutuamente. Esta visión de comunidad sigue siendo relevante hoy, especialmente en un mundo donde la soledad y el aislamiento son cada vez más comunes. Las Escrituras nos llaman a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, llevando el mensaje de amor, justicia y reconciliación a quienes nos rodean. Reflexión: ¿estamos contribuyendo activamente al bienestar de nuestras comunidades, o estamos priorizando nuestras necesidades individuales sobre las colectivas? Conclusión: la Biblia como guía para una vida plena. La Biblia nos ofrece más que respuestas, nos invita a hacer preguntas, a reflexionar profundamente y a vivir de una manera que trascienda lo material y lo inmediato. Es una guía que nos lleva a una vida plena, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. Pregunta final: si la Biblia tiene el poder de transformar vidas, ¿cómo podemos abrirnos más plenamente a su mensaje y permitir que guíe nuestras acciones y decisiones diarias?
L capítulo 6, la sabiduría y los mandamientos, la guía eterna de la Biblia. La Biblia no solo es un libro de historia y profecías, sino también un compendio de sabiduría y principios morales. Sus enseñanzas abarcan desde cómo interactuar con los demás hasta cómo cultivar una relación con Dios. Este capítulo examina el propósito de los mandamientos y las enseñanzas sabias de las Escrituras, explorando cómo han moldeado la moralidad humana a lo largo de los siglos y cómo continúan guiándonos hoy. La fuente de sabiduría divina. En la Biblia, la sabiduría es descrita como un atributo divino que guía a la humanidad hacia una vida plena y significativa. Proverbios 9:10 declara: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es la inteligencia. Este versículo resalta que la verdadera sabiduría no se basa solo en el conocimiento humano, sino en el reconocimiento de Dios como la fuente de toda verdad y moralidad. La sabiduría bíblica no es solo teórica, está diseñada para ser práctica y aplicable en la vida cotidiana. Desde cómo tratar a los vecinos hasta cómo manejar los recursos, las enseñanzas bíblicas abarcan todos los aspectos de la vida humana. Reflexión: ¿estamos buscando sabiduría divina para guiar nuestras decisiones diarias, o dependemos únicamente de nuestro propio entendimiento? Los mandamientos, un código para la humanidad. Los 10 mandamientos, Éxodo 20, 1, 17, son quizás las instrucciones más conocidas de la Biblia. Aunque fueron entregados a los israelitas hace miles de años, su relevancia trasciende el tiempo y la cultura. Estos mandamientos no solo establecen reglas sobre cómo interactuar con Dios, sino también sobre cómo vivir en armonía con los demás. Por ejemplo, no matarás refleja el valor de la vida humana. No darás falso testimonio promueve la honestidad y la integridad. Honra a tu padre y a tu madre fomenta el respeto hacia la familia. Estos mandamientos no solo eran necesarios en su contexto original, sino que siguen siendo la base de muchos sistemas legales y éticos en el mundo moderno. Reflexión: ¿qué tan bien estamos viviendo según estos principios fundamentales, y cómo podrían mejorar nuestras comunidades si todos lo siguieran? El Sermón del Monte, una ética más alta. En el Nuevo Testamento, Jesús lleva los mandamientos a un nivel más profundo en el Sermón del Monte, Mateo 5-7. Él no solo reafirma la importancia de las leyes, sino que las amplía al enfatizar la intención detrás de las acciones. Por ejemplo, sobre el asesinato, dice: todo aquel que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, Mateo 5:22. Sobre el adulterio, declara: todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón, Mateo 5:28. Jesús enseña que no basta con cumplir las reglas externas, también debemos examinar nuestros corazones y motivos. Esta enseñanza desafía a sus seguidores a buscar una justicia que va más allá de la observancia externa y que está arraigada en el amor y la humildad. Reflexión: ¿estamos dispuestos a mirar más allá de nuestras acciones externas y a examinar nuestras intenciones internas? La sabiduría de los Proverbios y los Salmos. Los libros de Proverbios y Salmos están repletos de consejos prácticos y reflexiones espirituales que siguen siendo relevantes en la actualidad. Proverbios: este libro contiene máximas sobre cómo vivir con sabiduría en diferentes aspectos de la vida, desde las relaciones hasta la administración del tiempo y los recursos. Por ejemplo, Proverbios 3, 5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Salmos: este libro poético ofrece consuelo, alabanza y orientación en tiempos de alegría y dificultad.
Salmos 23 es particularmente conocido por su mensaje de confianza en Dios como nuestro pastor y guía. Ambos libros enfatizan la importancia de depender de Dios para obtener sabiduría y fuerza, en lugar de confiar únicamente en nuestras propias habilidades. Reflexión: ¿estamos aplicando la sabiduría de Proverbios y Salmos en nuestra vida diaria para enfrentar los desafíos y alegrías? La moralidad bíblica y su impacto en el mundo moderno. Las enseñanzas morales de la Biblia han influido profundamente en las leyes, la cultura y la ética globales. Conceptos como la igualdad, la justicia y el amor al prójimo tienen sus raíces en las Escrituras. Incluso aquellos que no practican la fe cristiana o judía se ven afectados por los principios morales establecidos en la Biblia. Por ejemplo, la idea de que todos los seres humanos tienen un valor inherente proviene de Génesis 1:27, que afirma que fuimos creados a imagen de Dios. El mandamiento de amar a los enemigos, Mateo 5:44, desafía las normas culturales y promueve la reconciliación. Estas enseñanzas no solo transformaron a individuos, sino también a sociedades enteras, fomentando movimientos por los derechos humanos, la justicia social y la igualdad. Reflexión: ¿estamos permitiendo que las enseñanzas bíblicas moldeen nuestras perspectivas y acciones en un mundo que a menudo valora la conveniencia sobre la moralidad? La sabiduría como ciclo eterno. La sabiduría de la Biblia no es estática, se revela continuamente a medida que las personas la aplican a nuevas circunstancias. Este proceso de aprendizaje y aplicación refleja el ciclo eterno de la vida, en el que cada generación tiene la oportunidad de redescubrir y reinterpretar las verdades divinas. Por ejemplo, los desafíos modernos, como la tecnología y la globalización, plantean preguntas éticas que pueden encontrar respuestas en los principios eternos de las Escrituras. La Biblia nos llama a aplicar sus enseñanzas a nuestras realidades cambiantes, demostrando que la sabiduría divina es relevante en todos los tiempos. Reflexión: ¿estamos abiertos a redescubrir la sabiduría bíblica y aplicarla de manera significativa en nuestras vidas modernas? Conclusión: un llamado a la sabiduría. La Biblia no solo ofrece mandamientos para obedecer, sino también sabiduría para vivir. Nos invita a buscar no solo el cumplimiento de las reglas, sino una transformación interna que refleje el carácter de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre, las Escrituras nos ofrecen una guía firme y eterna. Capítulo 7. Las profecías de la Biblia, ecos del futuro y su relevancia hoy. La Biblia no es solo un registro de eventos pasados o un compendio de enseñanzas morales, también contiene numerosas profecías, muchas de las cuales se han cumplido y otras que aún esperan su realización. Este capítulo explora las profecías bíblicas desde su contexto histórico hasta su impacto actual, abordando cómo estas predicciones conectan el pasado, el presente y el futuro en un ciclo continuo de significado y propósito. El propósito de las profecías bíblicas. En las Escrituras, las profecías no son simplemente predicciones del futuro, son mensajes divinos que revelan el plan de Dios para la humanidad. Desde advertencias sobre juicios inminentes hasta promesas de redención y esperanza, las profecías bíblicas sirven varios propósitos. 1. Advertir a las naciones. Muchas profecías instan a las personas a arrepentirse y volver a Dios antes de que enfrenten consecuencias. 2. Fortalecer la fe. Cuando se cumplen, las profecías confirman la soberanía de Dios y fortalecen la confianza en su palabra. 3. Guiar a los creyentes. Las profecías brindan dirección espiritual y consuelo en tiempos de incertidumbre. Por ejemplo, en Amós 3:7 se declara: porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Este versículo subraya que las profecías son una forma en que Dios comunica su voluntad y propósito a la humanidad. Reflexión: ¿estamos prestando atención a los mensajes proféticos de la Biblia, o los ignoramos como si fueran irrelevantes para nuestro tiempo? Profecías cumplidas, evidencia de la soberanía de Dios. Uno de los aspectos más notables de la Biblia es la precisión con la que se han cumplido muchas de sus profecías. Algunos ejemplos incluyen: 1. La caída de Babilonia. Isaías 13 y Jeremías 51 predijeron la destrucción de Babilonia mucho antes de que ocurriera. La ciudad, una vez un centro de poder, fue conquistada por los medos y los persas, cumpliendo estas predicciones con exactitud. 2. El nacimiento del Mesías. Profecías como Miqueas 5:2 predijeron que el Salvador nacería en Belén, una afirmación cumplida en el nacimiento de Jesús. 3. La dispersión y el regreso de Israel. Deuteronomio 28:64 habla de cómo los israelitas serían esparcidos por todas las naciones. Un evento que ocurrió después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, también se profetizó su regreso, como se ve en Isaías 11:12, algo que muchos interpretan como el establecimiento moderno del Estado de Israel en 1948. Estas profecías cumplidas no solo demuestran la precisión de las Escrituras, sino que también fortalecen la fe en su mensaje eterno. Reflexión: si tantas profecías bíblicas ya se han cumplido, ¿cómo afecta esto nuestra perspectiva sobre las que aún no se han realizado? Profecías escatológicas, el final de los tiempos. Uno de los temas más fascinantes y debatidos en la Biblia es la escatología, o el estudio de los eventos finales. Libros como Daniel, Ezequiel y Apocalipsis están llenos de visiones y símbolos que describen el fin de la era actual y el establecimiento del reino de Dios. Algunas de las profecías clave incluyen: la gran tribulación. Jesús habla de un tiempo de sufrimiento sin precedentes en Mateo 24, 21-22. La segunda venida de Cristo. Hechos 1:11 promete que Jesús regresará de la misma manera en que ascendió al cielo. El juicio final. Apocalipsis 20 describe un juicio en el que todas las personas serán evaluadas según sus obras. Estas profecías no solo advierten sobre eventos futuros, sino que también nos llaman a prepararnos espiritual y moralmente. Reflexión: ¿estamos viviendo con la conciencia de que el tiempo presente es solo una parte del plan eterno de Dios? Las profecías y el ciclo de la historia. La historia a menudo parece moverse en ciclos, y las profecías bíblicas reflejan este patrón. Por ejemplo, los ciclos de pecado, juicio, arrepentimiento y restauración que se ven en la historia de Israel también se aplican a nuestras vidas personales y colectivas. La profecía no solo predice eventos específicos, sino que también revela patrones universales de comportamiento humano y acción divina. Esto nos recuerda que, aunque las circunstancias cambien, los principios de la naturaleza humana y la soberanía divina permanecen constantes. Reflexión: ¿qué patrones podemos identificar en nuestras vidas que reflejen los ciclos descritos en las profecías bíblicas? La interpretación de las profecías en tiempos modernos. La interpretación de las profecías bíblicas varía ampliamente, lo que ha llevado a debates y divisiones entre teólogos y creyentes. Algunos ven las profecías como alegorías destinadas a transmitir verdades espirituales, mientras que otros las interpretan literalmente. Por ejemplo, las referencias a la marca de la bestia en Apocalipsis 13, 16-17 han sido interpretadas de diversas maneras. Desde un símbolo de lealtad espiritual hasta una predicción literal de sistemas tecnológicos modernos. A pesar de las diferencias en interpretación, el mensaje central de las profecías es claro: Dios tiene el control del futuro,
y su plan se cumplirá. Reflexión: ¿cómo podemos equilibrar el estudio de las profecías con una vida de fe práctica y centrada en Cristo? El impacto de las profecías en la fe personal. Las profecías no solo afectan nuestra comprensión del futuro, sino también nuestra fe en el presente. Saber que Dios tiene un plan puede darnos esperanza y confianza en medio de la incertidumbre. Por ejemplo, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra en Apocalipsis 21, 1-4 nos recuerda que el sufrimiento actual es temporal y que un futuro glorioso nos espera. Reflexión: ¿estamos permitiendo que las promesas proféticas de la Biblia nos inspiren a vivir con propósito y esperanza? Conclusión: un llamado a estar preparados. Las profecías de la Biblia no son solo historias del pasado ni advertencias para el futuro, son un recordatorio constante de que la vida es parte de un plan eterno. Nos llaman a vivir con un sentido de propósito, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Pregunta final: si las profecías nos revelan el corazón y los planes de Dios, ¿cómo podemos responder con fe y acción en nuestra vida diaria? Capítulo 8. La sabiduría y los principios divinos, vivir según la voluntad de Dios. La Biblia es mucho más que un conjunto de historias antiguas, es un manual práctico de vida que contiene principios eternos y sabiduría divina para vivir en armonía con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Este capítulo se adentra en los principios bíblicos fundamentales que guían nuestras decisiones diarias, nuestras relaciones y nuestra conexión con lo divino. A través de la comprensión de estos principios, podemos hallar propósito y dirección en nuestras vidas. La sabiduría en los Proverbios, un camino de vida justa y satisfactoria. El libro de Proverbios es uno de los textos más ricos en sabiduría práctica. A través de aforismos concisos, se nos enseña cómo vivir sabiamente, tomando decisiones que honran a Dios y nos benefician en el largo plazo. Este libro ofrece principios aplicables a todas las áreas de la vida, desde las relaciones interpersonales hasta el manejo de las finanzas y la sabiduría en la toma de decisiones. Algunos versículos clave del libro de Proverbios incluyen: Proverbios 3, 5-6, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios 4:7, sabiduría es la principal cosa, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Estos versículos resaltan la importancia de buscar la sabiduría divina, no solo para tomar decisiones correctas, sino también para vivir una vida plena y justa. La sabiduría de Dios trasciende la lógica humana y nos dirige hacia un propósito más alto y duradero. Reflexión: ¿estamos tomando decisiones basadas en la sabiduría de Dios o nos estamos apoyando solo en nuestra propia comprensión limitada? El amor al prójimo, un mandamiento fundamental. Uno de los principios más radicales de la Biblia es el amor al prójimo, que Jesús subraya como el segundo mandamiento más importante, después del amor a Dios. En Mateo 22, 37-39, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento no solo nos llama a actuar con amabilidad y compasión, sino también a reconocer la dignidad y el valor de cada persona. El amor al prójimo es la piedra angular de las relaciones humanas y refleja la naturaleza de Dios, quien es amor. La parábola del buen samaritano, contada por Jesús en Lucas 10, 25-37, es un ejemplo clásico de cómo debemos amar a nuestro prójimo, sin importar su raza, nacionalidad o creencias. La lección es clara: no se trata de lo que creemos,
sino de cómo actuamos hacia los demás. Reflexión: ¿estamos dispuestos a extender nuestro amor más allá de los círculos de familiaridad y confort, hacia aquellos que quizás no nos resultan tan fáciles de amar? El perdón, liberación y restauración en Cristo. Otro principio clave que atraviesa toda la Biblia es el perdón. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se nos enseña que perdonar es esencial no solo para nuestras relaciones con los demás, sino también para nuestra relación con Dios. Jesús, en su Sermón del Monte, dice en Mateo 6, 14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es solo una opción, sino una necesidad para mantener la paz en nuestras relaciones y para experimentar la restauración en nuestra propia vida. Cuando perdonamos a otros, no solo liberamos a la otra persona, sino también a nosotros mismos de la amargura y el resentimiento. Reflexión: ¿estamos dispuestos a perdonar de todo corazón a aquellos que nos han hecho daño, incluso cuando nos resulte difícil? La justicia y la equidad, actuar según los principios divinos. La justicia es otro tema central en las Escrituras. Dios se revela a sí mismo como un Dios justo que exige justicia, equidad y honestidad en todos los aspectos de la vida. A lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento, se nos llama a actuar con justicia, no solo hacia aquellos que nos rodean, sino también hacia los más vulnerables de la sociedad. En Miqueas 6:8 se dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, sino hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». Esta declaración resume el corazón de la justicia bíblica. No solo se trata de castigar el mal, sino de promover lo bueno, de defender a los oprimidos y de practicar la misericordia. La justicia divina es un recordatorio de que Dios no solo quiere que vivamos de manera recta, sino que también busquemos transformar el mundo a través de acciones justas y compasivas. Reflexión: ¿estamos siendo justos en nuestras relaciones, en el trabajo, en nuestras comunidades, o estamos contribuyendo al maltrato y la desigualdad? La fe y la confianza en Dios, un pilar para vivir en el mundo moderno. En tiempos de incertidumbre y desafíos, la fe se convierte en un pilar esencial en la vida del creyente. La Biblia nos enseña que debemos caminar por fe y no por vista, 2 Corintios 5:7, confiando en que Dios tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos ver cómo se desarrollará. Hebreos 11 es conocido como el Salón de la Fe, donde se destacan los actos de fe de figuras bíblicas como Abraham, Moisés y David. Estos héroes de la fe nos muestran que la fe no es solo una creencia abstracta, sino una acción que nos lleva a actuar conforme a lo que Dios nos ha revelado, incluso cuando no entendemos todo el panorama. Reflexión: ¿estamos confiando plenamente en Dios, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario? El propósito de la vida, cumpliendo la voluntad de Dios. La Biblia nos llama a vivir con un propósito divino, que es conocer a Dios, amarlo y servirlo en todo lo que hacemos. En Efesios 2:10, se nos dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Este versículo revela que nuestras vidas tienen un propósito más grande que nosotros mismos. Estamos destinados a hacer el bien y a cumplir los planes que Dios ha establecido para nosotros. Reflexión: ¿estamos viviendo de acuerdo con el propósito divino para nuestras vidas, o nos hemos desviado hacia nuestros propios caminos? Conclusión: vivir según los principios eternos de la Biblia. La sabiduría y los principios bíblicos no son solo instrucciones antiguas para una vida justa, sino que son guía viva y activa para nuestros días.
A medida que abrazamos estos principios, encontramos dirección en un mundo confuso y caótico. Vivir según la voluntad de Dios nos conduce a una vida más plena, más rica y más significativa. Pregunta final: si los principios de la Biblia son el camino hacia una vida mejor, ¿estamos comprometidos a vivir según estos principios, confiando en que conducirán a una vida de paz y propósito? Capítulo 9. El ciclo de la vida, muerte y resurrección, un nuevo comienzo. La Biblia nos enseña que la vida no termina con la muerte. En lugar de ser un fin definitivo, la muerte es un umbral hacia un nuevo comienzo, una transformación que nos conecta con la eternidad. A lo largo de las Escrituras, encontramos múltiples referencias a la muerte como una transición, un cierre de un ciclo que da paso a un ciclo nuevo, donde la vida y la muerte coexisten como parte de un proceso divino. Este capítulo explora cómo la muerte, aunque es vista comúnmente como el fin de nuestra existencia física, puede ser entendida en un sentido más profundo como parte del ciclo eterno de la vida. El ciclo de la creación, de la vida a la muerte, y luego a la vida eterna. En Génesis, el relato de la creación muestra cómo Dios formó el mundo de la nada, dando origen a la vida. Pero a pesar de que la vida comenzó con la creación, la Biblia también nos habla de la realidad de la muerte, un tema que se expande a lo largo de todo el relato bíblico. En el Antiguo Testamento, la muerte es presentada como parte de la consecuencia del pecado de Adán y Eva, Génesis 3:19. La muerte física se convirtió en una parte inevitable de la experiencia humana, pero no como un final definitivo, sino como un paso hacia la redención y la restauración que se encuentra en Cristo. Jesucristo mismo, en su muerte y resurrección, establece la promesa de un ciclo que va más allá de la muerte física. En Juan 11, 25-26, Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Aquí vemos que la muerte, aunque dolorosa y destructiva en el plano físico, no tiene la última palabra. En Cristo, la muerte es vencida y transformada en un paso hacia la vida eterna. Reflexión: ¿cómo podemos ver la muerte de manera diferente a la luz de la resurrección de Cristo? La muerte como fin de un ciclo y comienzo de otro. A lo largo de las Escrituras, la muerte no se presenta solo como el final de la vida física, sino como un medio para que algo nuevo surja. En 1 Corintios 15:36, Pablo escribe: «Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere primero». Esta metáfora de la siembra muestra que, al igual que una semilla debe morir para que la planta crezca, nuestra muerte física puede ser vista como una transición necesaria hacia una nueva vida espiritual. Este concepto se expande en las enseñanzas de Jesús, quien, al hablar de su propia muerte y resurrección, se refiere a la necesidad de morir para dar fruto. En Juan 12:24, Jesús dijo: «De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Esta es una ilustración profunda de cómo la muerte, lejos de ser el final, es una parte esencial de un proceso transformador que da lugar a nueva vida. Reflexión: ¿cómo podemos aplicar este principio de muerte y resurrección a nuestras propias vidas, entendiendo que algunas muertes en nuestra vida pueden ser necesarias para nuestro crecimiento y transformación espiritual? La promesa de la resurrección, la muerte como puente hacia la eternidad. La promesa de la resurrección es un tema central en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, donde se vislumbra la esperanza de la vida después de la muerte, hasta el Nuevo Testamento, donde la resurrección de Jesús se convierte en el fundamento de nuestra fe. La muerte no es vista como el fin absoluto, sino como una transición hacia la vida eterna. En 1 Corintios 15,
51-52, Pablo dice, «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final de la trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Esta es la esperanza cristiana, que, al final de los tiempos, aquellos que han muerto en Cristo serán resucitados y transformados, dejando atrás la corrupción de la carne para recibir un cuerpo glorificado e inmortal. Este ciclo de muerte y resurrección es un reflejo de la vida eterna que Dios ofrece a todos los que creen en su Hijo. La muerte, por tanto, es solo el comienzo de una nueva fase de existencia, una fase donde la vida se transforma y se perfecciona en la presencia de Dios. Reflexión: ¿cómo la esperanza de la resurrección cambia nuestra perspectiva sobre la muerte y nuestra vida diaria? La muerte y el juicio final, el ciclo de la justicia divina. Aunque la muerte en Cristo ofrece esperanza y resurrección, también hay una realidad de juicio para aquellos que no aceptan el sacrificio de Cristo. La Biblia enseña que, después de la muerte, todos enfrentaremos el juicio de Dios. En Hebreos 9:27, se afirma, «Y así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». Este juicio final determinará el destino eterno de cada individuo, basándose en si han vivido según los principios de Dios o han rechazado su voluntad. La muerte, en este sentido, no solo es una transición hacia una nueva vida, sino también una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestras decisiones. El juicio final será el cierre de un ciclo, donde cada uno enfrentará las consecuencias de sus elecciones en la vida terrenal. Sin embargo, para aquellos que están en Cristo, este juicio no es un momento de condena, sino de recompensa y restauración. Reflexión: ¿estamos viviendo con la conciencia de que nuestras decisiones en esta vida tienen consecuencias eternas? El cielo, el culminar de un ciclo eterno de paz y gozo. La Biblia nos promete que, para aquellos que siguen a Cristo, la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida eterna llena de paz y gozo. En Apocalipsis 21:4, se nos da una visión del cielo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino final de aquellos que siguen a Cristo, un ciclo eterno de vida sin sufrimiento, donde la presencia de Dios será nuestra recompensa y morada eterna. El cielo, como la culminación de la redención, es el lugar donde se resuelve el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Es un lugar de perfecta comunión con Dios, sin los efectos del pecado o la muerte. Reflexión: ¿cómo nos preparamos para la vida eterna, viviendo con la esperanza y la certeza de que la muerte es solo un paso hacia una existencia gloriosa con Dios? Conclusión: un ciclo infinito de vida, muerte y resurrección. La Biblia revela que la vida no es un viaje lineal de nacimiento, vida y muerte, sino un ciclo continuo que está marcado por la muerte, pero transformado por la resurrección. En Cristo, la muerte ya no tiene la última palabra. La vida eterna es la promesa que nos impulsa a vivir con esperanza y propósito, sabiendo que, aunque atravesemos momentos de sufrimiento y pérdida, la muerte no es el final, sino un paso hacia algo mucho más grande: la vida eterna en la presencia de Dios. Reflexión final: si la vida es un ciclo que nunca termina, ¿estamos viviendo de acuerdo con la eternidad que nos espera? ¿Estamos preparados para el siguiente ciclo de nuestra existencia, sabiendo que la muerte es solo el comienzo de un nuevo capítulo en el plan divino? Y así llegamos al final de este fascinante viaje a través de los ciclos de la vida y la muerte, y el eterno propósito de la existencia revelado a través de la Biblia.
Si este video te ha hecho reflexionar, si has encontrado respuestas a tus preguntas o simplemente te ha tocado el corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal Palabras de Salvación, para seguir recibiendo contenido que te ayudará a comprender mejor el propósito divino que guía nuestras vidas. Te animamos a dejar tus comentarios abajo, compartir tus pensamientos, reflexiones y dudas. Nos encantaría saber qué piensas y qué te ha impactado de este mensaje. Además, no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Juntos podemos llevar el mensaje de esperanza y reflexión más allá de nuestras fronteras. Que las palabras de salvación lleguen a todos los rincones del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.